Hola, ¿qué tal a todos? Soy la profesora Jani Julissa Pérez Bautista. Vamos a iniciar con nuestra cápsula número 4. Déjenme les comparto el material de trabajo para que podamos dar inicio. Muy bien. Cápsula número 4, principios de la economía aplicados. Ahorita vamos con la unidad número 2 de microeconomía aplicada. Vamos a entrar un poco de detalle de lo que es la microeconomía y, pues bueno, en la teoría del consumidor. Muy bien. Nos dice que la microeconomía aplicada analiza el comportamiento individual de los consumidores y cómo estos toman decisiones para maximizar su bienestar. La teoría del consumidor examina cómo los individuos eligen entre diferentes bienes y servicios, considerando sus ingresos limitados y los precios del mercado. Ese análisis permite entender cómo se determina la demanda de los bienes y cómo las preferencias influyen en las decisiones de compra. En el concepto de utilidad, bueno, antes de adentrarnos un poco más a los conceptos, en la microeconomía aplicada de lo que es la teoría del consumidor, pues sabemos que es una rama de la microeconomía que va analizando cómo los individuos van tomando decisiones de consumo para maximizar su utilidad, dado pues sus ingresos y los precios de los bienes y servicios. Se enfoca más en las preferencias, en las restricciones presupuestarias y en la asignación de recursos. Van utilizando conceptos como la función de utilidad y las curvas de indiferencia para modelar la conducta de compra y predecir la demanda. Ahora, hay una función de esta utilidad que pues viene siendo como una representación matemática que va a asignar un valor numérico a diferentes cestas de bienes y servicios. Va a ir reflejando las preferencias del consumidor y permitiendo ordenar las opciones. Va a tener una restricción presupuestaria, pues el límite de gasto que un consumidor enfrenta debido a su ingreso disponible y los precios de los bienes. Esto se determina en el conjunto de cestas de consumo que el individuo pueda permitirse. Algunas curvas de indiferencia, como los gráficos que muestran todas las combinaciones de dos bienes que proporcionan el mismo nivel de utilidad de consumidor. Aquí nos va a permitir visualizar las preferencias y cómo el consumidor puede intercambiar un bien por otro. Va a haber como un equilibrio del consumidor, porque el punto en donde el consumidor maximiza su utilidad, dado su ingreso y precios, se alcanza cuando la curva de indiferencia más alta posible es tangente a la recta de restricción presupuestaria. ¿Ok? Ese es el equilibrio del consumidor. Pero para ello hay que llegar también a un análisis de la demanda, pues la teoría del consumidor ayuda a comprender cómo la demanda de un bien cambia en respuesta a variaciones en su precio, el ingreso del consumidor u otros factores. Va a tener aplicaciones, pues para las empresas permite entender el comportamiento del consumidor para establecer estrategias de precio, diseñar productos y planificar la producción. Para los economistas es fundamental para predecir el impacto de las políticas económicas y pues va a comprender también el funcionamiento de los mercados. En la vida diaria, nos va a ayudar a entender cómo las personas toman decisiones que son informadas al comprar y a planificar sus finanzas. Bien, vámonos al concepto de utilidad. Aquí la utilidad es la medida de satisfacción o beneficio que un consumidor obtiene al consumir un bien o servicio. Existen dos principales: la utilidad total, que representa la satisfacción global por el consumo de un conjunto de bienes, y la utilidad marginal, que indica el aumento de satisfacción al consumir una unidad adicional. La ley de la utilidad marginal decreciente establece que la utilidad adicional disminuye a medida que se consume más de un mismo bien. ¿Ok? Pues en economía, la utilidad pues, se refiere más a satisfacer, placer, felicidad o beneficio
que un consumidor obtiene pues al consumir algún bien o algún servicio. Este es un concepto subjetivo y fundamental para entender el comportamiento del consumidor y la toma de decisiones económicas racionales. Hay aspectos claves del concepto de utilidad, que como la subjetividad, pues la utilidad es personal, lo que proporciona una pues gran satisfacción a una persona que puede ser menos valiosa para otra. A medida conceptual, esto va dando que aunque la satisfacción sea abstracta, pues los economistas usan el concepto de utilidad para medirla, a veces en unidades teóricas llamadas útiles, y pues modelar cómo los individuos asignan sus recursos limitados para maximizar su bienestar. Hay una base de la demanda. Por ejemplo, la teoría de utilidad explica por qué los consumidores demandan ciertos bienes y servicios, asumiendo que busquen maximizar su satisfacción dadas sus restricciones de ingresos y precios. A estos tipos de utilidad que los distingue principalmente entre una y otra, por ejemplo, en la utilidad total, ahí esa viene siendo como la medida de satisfacción agregada que una persona obtiene al consumir una gran o una cantidad específica de un bien o un servicio. En esta utilidad marginal, pues es la satisfacción o placer adicional que se obtiene al asumir una unidad extra de ese mismo bien o servicio. La ley de la utilidad marginal decreciente es un principio clave que establece que a medida que se consume más de un producto, la utilidad adicional, la que es la marginal de cada unidad extra, tiende a disminuir. Ahora, hay una distinción que es importante aquí, porque es vital que podamos diferenciar la utilidad económica de la utilidad contable o de la utilidad financiera. En contabilidad, la utilidad se refiere a la ganancia o al beneficio monetario, o sea, los ingresos menos los costos y gastos obtenidos pues por alguna empresa en algún periodo determinado, ¿ok? Esa es una que tiene que diferenciarlo todo muy bien, ¿ok? Ahora, hay preferencias del consumidor y curvas de indiferencia. ¿Qué es lo que veníamos hablando hace ratito de eso, ¿no? De que las preferencias del consumidor muestran cómo una persona clasifica distintas combinaciones de bienes según el nivel de satisfacción que le brindan. Esas se representan mediante curvas de indiferencia, que agrupan las combinaciones de bienes que proporcionan la misma utilidad. Las curvas más alejadas del origen representan niveles más altos de satisfacción. El análisis de preferencias permite comprender cómo el consumidor decide qué bienes adquirir según sus gustos y presupuestos. Aquí, las preferencias del consumidor que se representan gráficamente a través de las curvas de indiferencia, pues que muestran las combinaciones de dos bienes que proporcionan al consumidor el mismo nivel de satisfacción o de utilidad. Un consumidor siempre preferirá una curva de indiferencia más alejada del origen, ya que representa una mayor nivel de satisfacción, ¿ok? Y pues bueno, va a estar dispuesto a intercambiar un bien por otro a través de la tasa marginal de sustitución, que esa es la MRS, para permanecer pues en la misma curva. Ahora, en estas características que son claves, pues hay una pendiente negativa, ¿no? En esta va a mostrar que para aumentar el costo de un bien se debe disminuir el consumo del otro para mantener el mismo nivel de utilidad. No se cruzan, pues las curvas de indiferencia no se deben cruzar entre sí porque un punto solo puede estar en una única curva de indiferencia, lo que representaría un único nivel de satisfacción. Hay preferencias en curvas superiores, pues las curvas más alejadas del origen representan combinaciones de bienes que proporcionan mayor utilidad y por lo tanto son más preferidas por el consumidor.
En esta tasa marginal de sustitución de la MRS que decíamos hace rato, es la pendiente de la curva, ¿ok? Esa pendiente es de la curva más alejada del origen que representan las combinaciones de bienes que proporcionan esa mayor utilidad y por lo tanto, pues son más preferidas por el consumidor. Ahora, en esa MRS que decíamos que es la pendiente de la curva de la indiferencia de un punto dado, pues indica la cantidad de un bien que un consumidor está dispuesto a renunciar para obtener una unidad adicional de otro bien, manteniendo el mismo nivel de satisfacción. Bueno, hay unos bienes sustitutos perfectos. Si son sustitutos perfectos, las curvas son líneas rectas paralelas. Por ejemplo, dos marcas de sal que el consumidor considera intercambiables en la misma proporción, ¿ok? Y bienes complementarios perfectos si se consumen juntos en proporciones fijas. Las curvas tienen forma de L, gafas y monturas, ¿ok? Ese sería algún ejemplo, gafas y monturas que pues forman en L, ¿ok? También hay restricciones presupuestarias y equilibrio del consumidor. Creo que como todos tenemos qué tanto es lo que estamos dispuestos a pagar por algún bien, por algún servicio, por algún producto. Eh, y pues bueno, es válido como consumidores tener nuestro propio, pues, tope, ¿no? Para no excedernos de nuestro presupuesto. Todo esto es ese equilibrio que se debe de tener, porque si te sales de tu presupuesto, quizás ya no te alcanza para comprarte otra cosa que en realidad es indispensable, que algún servicio o que algún producto que quieras comprar por mero gusto, ¿ok? Aquí, el consumidor enfrenta una restricción presupuestaria que limita las combinaciones de bienes que pueden comprar con su ingreso disponible. La línea presupuestaria ilustra las posibles combinaciones de bienes que el consumidor puede adquirir. El equilibrio del consumidor ocurre donde una curva de indiferencia es tangente a la línea presupuestaria, lo que representa la mejor combinación de bienes que maximiza la utilidad. En ese punto, la relación entre los precios de los bienes es igual a la relación entre sus utilidades marginales. Aquí en estas restricciones, pues son los límites de gastos que tienen los consumidores debido a sus ingresos y a los precios de los bienes y los servicios. Aquí en este equilibrio del consumidor ocurre en el punto donde una persona maximiza su utilidad, o sea, su satisfacción, dentro de sus restricciones. Lo que sucede cuando su tasa marginal de sustitución, o sea, cuando de un bien está dispuesto a cambiar por otro, es igual a la relación de precios de de ambos bienes, ¿ok? Ahí va a representar como que la combinación máxima de esos bienes y servicios que un consumidor puede comprar con un ingreso fijo y a precios de mercados dados, ¿no? Están determinados por el ingreso del consumidor y el precio de los bienes. Ahora, si el ingreso es limitado, un consumidor puede tener que elegir entre gastar más en alimentos o en vestimenta. Una reducción en el ingreso, por ejemplo, pues lo obligaría a reducir gastos en ambas áreas, ¿no? Porque si no, o te quedas sin comer un poquito más, o te queda bien la ropa porque te quieres comprar ropa, ¿ok? En esa línea que une todas las combinaciones de los dos bienes que un consumidor puede comprar si gasta todo su ingreso. Hay aplicaciones prácticas de las teorías del consumidor, pues la teoría del consumidor tiene amplias aplicaciones de la economía moderna. Se utiliza para analizar cómo responden los consumidores a los cambios en los precios, el ingreso y las políticas fiscales. También ayuda a comprender fenómenos como la elasticidad de la demanda, la elección racional y el comportamiento del consumidor. En el ámbito empresarial, esa teoría permite diseñar estrategias de precios, productos y marketing
basadas en las preferencias y necesidades del mercado. ¿Ok? Esto hablando más sobre las teorías del consumidor, sobre cuánto es lo que puede gastar en realidad. Ahora, en donde el consumidor puede quizá lograr, pues, la satisfacción de su utilidad posible, pues, dadas sus restricciones de ingresos y precios, ¿no? En la tasa marginal de sustitución hay hay un equilibrio, ¿no? Y pues hay una ecuación también. Eh, pero bueno, por ejemplo, tasa marginal de sustitución, pues es lo del precio del bien o el precio del servicio. Ahí es donde se va a ver si la tasa marginal de sustitución es mayor que la relación de precios, el consumidor pues debería comprar más del bien uno y menos del bien 2. Pero si es menor, debería comprar más del bien uno y más del bien 2, ¿no? Nos va a ayudar a entender cómo las personas pueden tomar decisiones de consumo para obtener el beneficio posible con sus recursos que son pues limitados. Muy bien, chicos, pues nos vemos en otra cápsula. Cuídense mucho y aquí estamos pendientes por cualquier duda. Hasta luego.